Bien, buenos días, estimados estudiantes. Eh, bien, solo habemos tres, ¿verdad? Bien, por cuestión del tiempo vamos a iniciar con la tutoría con la tutoría número 3 de Fundamentos de Matemática, ¿verdad? Bien, eh, como les mencioné en el WhatsApp, la tarea número 1 está para el sábado 9 de abril, ¿verdad? Hay que estar pendientes también de las orientaciones académicas, ¿sí? Más que todo en la orientación de lo que es cómo está distribuido, lo que es, digamos, las demás evaluaciones que se vienen. También ya se aproxima el examen número 1. Ahí lo pueden verificar en las orientaciones académicas. Bien, vamos a dar inicio porque el tiempo avanza. Bien, no sé si a mí pueden mirar la presentación, si me pueden confirmar, por favor. Sí, se ve. Ok, muchas gracias, Jefferson. Bien, ahora vamos a ver en este caso digamos, otras formas para poder, digamos, factorizar. Sí, hay muchas formas para poder factorizar. En este caso nos vamos a detener en lo que es el trinomio, ¿verdad? Cuando decíamos que era un trinomio cuando tenemos tres términos, ¿sí? Y que estos tres términos están separados por suma, ya sea resta. Por ejemplo, si nosotros podemos observar en la parte superior de la lámina, eh, un trinomio de la forma, ¿sí? Un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, ¿sí? En este trinomio con coeficiente principal igual a 1. ¿Por qué creen que el coeficiente principal es igual a 1? Porque cuando no hay a la par de la variable, se toma como 1. Ajá, ¿y esa variable cómo está? ¿Quién es esa variable? X, BX y C. Ajá, pero de ese trinomio, dónde localizamos ese coeficiente principal que es igual a 1? ¿Cuál coeficiente? ¿A dónde están esos términos? El número 1. ¿A qué pertenece? ¿Por qué se llama principal? Eso yo lo habíamos visto en la tutoría de repaso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A dónde está ese coeficiente? ¿Por qué dice que el coeficiente principal es igual a 1? De los tres Y términos. que no es, Ajá. es que como yo tengo entendido que cuando una variable al lado no tiene ningún coeficiente, entonces se toma como 1 Correcto. Eso está bien, pero ¿a dónde está? ¿A quién le pertenece ese coeficiente? a los tres términos.
solo pertenece a un término de los tres que tenemos acá. X a 12. ¿Cómo? Quizás pertenece a la variable X a la 2. X al cuadrado, correcto. Eso es lo que habíamos visto, ¿sí? Lo que decía Jefferson es cierto, ¿sí? Pero el coeficiente se busca el grado mayor que tiene, en este caso, este polinomio o trinomio, el coeficiente que tiene, pero la variable que tiene la mayor potencia, en este caso es x al cuadrado, ¿sí? Y aquí está, como no aparece, entonces 1. Por eso este trinomio con coeficiente principal igual a 1, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo. Eso es cómo focalizar dónde se encuentra el coeficiente principal. Observa todos los términos, en este caso hay 3 términos, y observa que la variable en este caso es x y observa cuál término tiene la mayor potencia en lo que es en la variable x. Entonces allí donde uno ve el coeficiente y ahí saca quién es el coeficiente principal. En este caso es 1, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo en la tutoría de repaso. Ahora bien, veamos este ejemplo. Factorizar y al cuadrado menos 15y más 50. Tenemos una forma como la expresión de lo que está arriba, ¿sí? Lo único que ustedes saben es que nosotros podemos utilizar cualquier variable, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, x es y, ¿sí? De este ejemplo que tenemos, para poder compararlo. Recuerden que nosotros podemos utilizar cualquier letra del abecedario, ¿sí? Cualquiera, porque estamos tomando una variable arbitraria, es decir, que no sabemos cuánto vale. ¿Cómo podemos factorizar, ¿sí? ¿Cómo podemos factorizar cómo podemos factorizar ese trinomio? Para resolver, ¿sí? Sería multiplicando y al cuadrado y el 50 para que el resultado de menos 15y. Perdón, casi no le escuché, Natalie. ¿Cree que me puede volver a repetir? Que se multiplicaría y al cuadrado y también el 50 para que el resultado de menos 15y. Sí, sí. Ok. Sí, anda cerquita. Sí, sí, que casi poco le pude, digamos, se escuchaba un poco cortado. Pero cuando factorizamos este tipo, este trinomio que tenemos acá ahorita, sabemos que el coeficiente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el coeficiente de este ejemplo? ¿Cuál es el coeficiente principal? 1. 1, porque es similar a la definición que tenemos ahí arriba, ¿verdad? Bien, si ustedes recuerdan, para poder hacer esta factorización, lo que se hace es buscar dos números que multiplicados me den 50 y que la suma me dé el coeficiente de la variable y. Dos números que multiplicados me den 50 y que al sumarlos me dé menos 15. ¿Cuáles serían esos dos números? Es decir, tenemos esto, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, tenemos y al cuadrado, ¿sí?
menos 15y más 50. ¿Y esto a qué va a ser igual? Dos números tal que al multiplicados me den 50 y que al sumarlos me den menos 15 y que al multiplicarlos, lo vamos a poner como asterisco, ¿sí? Me den 50. ¿Cuáles serían esos dos valores? Menos 5 y menos 10. Correcto, menos 5 y menos 10. Entonces acá ponemos el factor de y como el signo menos, ¿sí? Multiplicado por y menos 10, que son los dos factores, ¿verdad? Dos números que multiplicados me den 50 y que al sumarlos, en este caso, al sumarlos, se refiere en este caso, como tienen el mismo signo, menos 5 y menos 10, al sumarlo me va a dar menos 15, ¿sí? Y esa es la factorización, ¿verdad? Esto es diferente a la factorización que estuvimos viendo en la tutoría de repaso, en el sentido de que nosotros veíamos en cada término y veíamos qué teníamos en común en cada término. En este caso, podemos observar que aunque en este caso podemos observar que se puede factorizar, aunque no tengamos en cada término algún factor en común, ¿sí? De los tres términos que tenemos. Pero el problema es que también no se pueden, ¿verdad? Porque, digamos, no se puede porque a la hora de estar haciendo varios procesos de factorización, no se puede factorizar en los reales, aunque sí se puede factorizar en los números complejos, pero en eso no nos vamos a meter, ¿verdad? La idea es que tratar de poner ejemplos que sí se puedan factorizar. Ese es el objetivo. Entonces, ese, digamos, de algún momento poder, digamos, cómo poder factorizar esos tipos de polinomio. En este caso es un trinomio que tiene tres términos con coeficiente principal A1, ¿sí? Hay otros que se complican un poco más porque se tienen que utilizar, hay veces, números fraccionarios, ¿sí? Ese se complica un poquito más. Pero eso no lo vamos a ver. No sé no sé cómo van a estar las otras unidades, pero no los vamos a meter mucho de lleno en lo que es en la parte de cuando tengamos números fraccionarios, ¿verdad? ¿Sí? Cómo poder factorizarlo. Bien, veamos, ahora veamos en la lámina lo que tenemos en la parte de arriba es de que el trinomio de la forma, ¿sí? El trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Trinomio con coeficiente. Ahora les digo, ¿cuál es el coeficiente de esa fórmula, de esa forma general que tenemos, lo que es sombreado en amarillo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente de ese trinomio que tenemos en la parte que es sombreado? X al cuadrado más bx más c. A. A, correcto. Ahora es A. ¿Qué quiere decir esto? De que este A tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si es igual a 1 caemos en el caso anterior o en el caso de la lámina anterior que estamos presentando. ¿Sí? Entonces en este caso el coeficiente es A. ¿Sí? Lo estuvimos viendo como polinomio, ¿verdad? Bien. Ejemplo 2. Factorizar a 6y al cuadrado más 13y más 2 con este método. En este caso no podemos utilizar el método anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos que, en este caso tenemos que el coeficiente
es en este caso distinto de 1. En este caso A, ¿cuánto vale en este ejemplo? ¿Cuánto vale A? 6. ¿Cuánto vale B? 13. Correcto. ¿Y C cuánto vale? 2. 2, correcto. Esa es una forma general y recuerden que en matemática tenemos el caso general y también tenemos el caso, un caso particular de lo general, ¿sí? En matemática siempre es bien importante ver las cosas generalizadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden también utilizar, en este caso, la fórmula cuadrática, ¿sí? Que sale a partir de esta forma, ¿sí? Ese es otro método que pueden utilizar. Pero en este caso, vamos a ver. Tenemos, en este caso, tenemos 6y al cuadrado, ¿sí? Hay muchas formas de resolver este problema, ¿sí? Yo, la verdad, me acostumbré de hacerlo de la forma que les voy a mencionar ahorita, ¿sí? Porque el otro método es un poquito más como, les puedo explicar, es como tener en cuenta algunos casos, ¿sí? Donde se juega con A, se juega con B y se juega con C, ¿sí? En este caso, cuando tenemos una forma, en este caso, es preferible, bueno, en mi caso, ¿sí? Ustedes observan, por eso estamos hablando de los coeficientes, ¿sí? Yo observo el coeficiente que tiene y cuadrado, que es el coeficiente principal, que es 6. Entonces yo rapidito digo, cuando veo un problema de esto, automáticamente yo digo, voy a multiplicar por 6, pero también lo voy a dividir por 6. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque no quiero que se altere, ¿sí? Una expresión se altera si nosotros multiplicamos todo por un valor, pero si lo dividimos no lo alteramos. Es como que, como les decía anteriormente, multiplicar por 1. Es como que lo multipliquemos por 1. ¿Y 1 es igual a quién? 1 es igual a 6 entre 6. Entonces no pasa nada. Todo número, toda variable multiplicado por 1 me da la misma variable. X por 1 me da X. Y por 1 me da Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 6 a toda la expresión. Un poquito separado. ¿Sí? En este caso vamos a tener 6y cuadrado más 13y, ¿sí? Más 2. ¿Y por qué lo divido entre 6? Para que no se me altere, porque si lo multiplico lo tengo que dividir entre 6, porque si no se me altera, entonces no tiene lógica, ¿verdad? Algunos libros utilizan en este caso, lo multiplican por 6 y al final lo dividen entre 6, ¿sí? Y eso es un poco tedioso, es un poco, ¿cómo les puedo decir? Se puede olvidar ese dividir entre 6, entonces no es como colocarlo de un solo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 6 a todo esto, que ya vimos multiplicaciones con respecto con polinomios. En este caso tenemos un coeficiente, una variable constante multiplicado por este trinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar 6 por esto, después 6 por este otro término y después 6 por este otro término. Pero comenzamos 6 por 6, 36, pero 36 se puede escribir como 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Por y al cuadrado. Más 6 por 13, solo lo vamos a dar denotado, ¿sí? Como el producto que vimos al interior, que vimos, perdón, anteriormente en la en la primera tutoría, donde observábamos que no es igual a que yo tenga el producto era conmutativo. ¿Qué nos decía el producto que era conmutativo? Que no importa si yo multiplique A por B o B por A. ¿Sí? Y yo les hacía mención, no es lo mismo es lo mismo, no importa si yo multiplico 5 por 4 o 4 por 5, me va a dar el mismo resultado que 20.
Por eso dicen, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, siempre me va a dar el mismo producto. En este caso, yo lo voy a dejar como denotado. Lo voy a poner 6, perdón. Yo lo voy a dejar denotado en este caso por 6y. ¿Sí? Más, ¿quién? 6 por 2, en este caso sí voy a poner el 12. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? Dividirlo entre 6, ¿verdad? Eso es bien importante, dividirlo entre 6. Ah, pero por las propiedades de las potencias, 6 al cuadrado por y al cuadrado lo puedo poner como ¿qué? Como 6, entre paréntesis, 6y, todo esto elevado al cuadrado, más 13y, 13 multiplicado por 6y, más 12. ¿Sí? Todo esto dividido entre 6. Ahora, ¿esto a qué es igual? Me voy un poquito más para atrás para ver. Ahora, si ustedes observan, este trinomio que tenía el coeficiente principal, que era 6, ahora es como que yo tenga, en este caso, 6y igual a x, ¿sí? Si sustituimos acá x, vamos a tener como que tuviéramos la forma de esto. X al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado ¿más quién? Más 13x, ¿sí? Más 12. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tratar de convertir el trinomio que tiene coeficiente y haciendo un cambio de variable. Lo que logramos obtener en este caso es ¿quién? Un trinomio como el caso anterior, haciendo un cambio de variable. Ahora, dos números que multiplicados me den 12, haciendo este cambio de variable, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto que está encerradito. Dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 13. ¿Cuáles serían? 12 y 1. 12 y 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos x, ¿sí? Más, le vamos a poner más 12. Y aquí le vamos a poner x más 1, ¿sí? Ahora deshacemos el cambio de variable. En vez de x yo voy a poner ¿quién? 6y, ¿sí? 6y más 12 multiplicado por 6y más 1, ¿sí? Voy a borrar esta parte, este igual que tenemos acá para no confundir, ¿sí? Y voy a cambiar de color también, ¿sí? Bien, perdón, aquí me faltó el 1, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la parte que voy a poner acá arriba, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿quién? Arriba voy a tener 6y más 12 entre paréntesis, es lo que tenemos en la parte del numerador, ¿sí? Más 6y más
1, ¿sí? Dividido entre 6. Pero en este factor que tenemos acá, 6y más 12, podemos sacar factor común de quién. En este que tenemos acá, 6y más 12, ¿a quién puedo sacar factor común? ¿A quién puedo sacar factor común? En este que está acá, 6y más 12, ¿a quién puedo sacar factor común? De ese binomio. Ajá, ¿quién puedo sacar factor común? De 6 más 12, de 6y más 12, ¿a quién puedo sacar factor común ahí? 12, ¿cómo lo puedo escribir? Como producto de quién? De 6 por 2, ¿verdad? Entonces tenemos que podemos sacar factor común. En este caso sería quién? 6, abrimos paréntesis, aquí me queda y más 2, porque 6 por 2 es 12, multiplicado por 6y más 1. Todo esto dividido entre 6. Ahora sí, ya puedo cancelar. Ya puedo cancelar 6, con este se cancela. Y al final me queda el resultado de y más 2 y más 2 multiplicado por 6y más 1. ¿Sí? Y esa sería la factorización. Primero que hay que hacer, multiplicar por el coeficiente principal y dividirlo también. De ahí a transformarlos haciendo un cambio de variable y transformarlo en una sola variable para el trinomio de la lámina anterior. Porque en este caso, al hacer el cambio de variable, ¿cuál es el coeficiente? El coeficiente es 1, ¿verdad? Entonces hacemos el cambio de variable, después deshacemos ese cambio de variable. Cambio de variable significa de que yo tengo 6y y lo paso a x. Y después de x lo paso a 6y. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este problema. Esta es la forma donde uno menos se le puede olvidar. Hay un material ahí que lo hacen de otra forma. Si lo pueden revisar también. Al final les voy a decir cómo se llama ese libro, que ahorita no me recuerdo. También hay otra forma que lo hace, pero juega con los coeficientes. Yo mejor prefiero hacerlo así. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta. No. Ok, Natalie. No, ninguno. Ok, perfecto. Bien, ahora trinomio por complementación, es decir, cómo podemos también, cómo nos aparece un trinomio y cómo lo podemos complementar, ¿sí? Para poder factorizarlo, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en el ejemplo 3, dice el siguiente ejemplo, si se trata de factorizar x al cuadrado más 3x menos 2, vemos que con las técnicas vistas anteriormente no es posible hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, no es posible, digamos, multiplicar por menos 2 y que el resultado, en este caso, me dé 3, ¿sí?
es un poco más complicado, ¿sí? Sin embargo, podemos factorizarlo tomando el coeficiente de x, en este caso es 3, ¿sí? Si ustedes observan, el coeficiente de 3x es 3 y a ese 3 lo vamos a dividir entre 2. Y lo último es como que yo tenga 3 medios y lo vamos a elevar al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, nos queda el término completo, este término completa el cuadrado, quedando de la siguiente manera. 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Por las propiedades de los exponentes, 3 elevado al cuadrado es 9 y 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, este valor lo sumamos y lo restamos de la siguiente forma. ¿Por qué lo vamos a sumar y lo vamos a restar? Porque es como que le estuviéramos sumando 0. ¿Sí? Si yo le sumo 9 cuartos y le quito 9 cuartos, es como que le esté sumando 0. ¿Por qué? ¿Por qué se hace este procedimiento? Con el objetivo de no alterar la expresión que tenemos, en este caso este trinomio, que es x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, si ustedes ven, a esta expresión solo le hemos sumado 0. ¿Y ese 0 quién es? 9 cuartos menos 9 cuartos, porque eso es 0. ¿Sí? Esta transformación nos llevará a utilizar técnicas anteriores. Observa la forma como se asocia. ¿Sí? Cuando ya tengamos esto, lo vamos a agrupar. ¿Sí? Y nos queda de la siguiente manera. Al sacar el menos, lo que está dentro del paréntesis nos va a quedar positivo. ¿Sí? Porque menos por más es menos y menos por más es menos. Nos queda menos 2. Y ahora comenzamos. ¿Cómo nos queda esto factorizado? ¿Sí? ¿Recuerdan la que una vez mencionó, creo que Jefferson? Cuando teníamos A más B. ¿Sí? A más B al cuadrado. ¿A qué era igual? ¿A qué es igual esto? ¿Se acuerdan? El primero elevado al cuadrado. A al cuadrado. Más. Lo de el primero le da al cuadrado, más el doble de la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Esos son productos notables, ¿verdad? Esto se puede ocupar acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién sería en este caso mi A? En este ejemplo. A sería mi X. ¿Quién sería mi B? Mi B sería 3 medios. Por lo tanto, al utilizar, es decir, vamos a utilizar lo que está a la derecha y lo vamos a factorizar a lo que está a la izquierda. Pero A quién es X, B quién es 3 medios. Entonces me va a quedar X más 3 medios y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya factorizamos esta parte. Y desarrollamos esto, ¿verdad? Esta suma de fracciones. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan cuando hacíamos este proceso? Porque nos va a estar apareciendo, ¿sí? Cuando teníamos más 2, todo esto elevado todo esto entre 1, esto es igual a, el mínimo común múltiplo es 4, 4 entre 4 nos queda 9, 4 entre 1, 4, 4 por 2, 8, ¿sí? Y 9 más 8, eso es 17. Al final me queda, en este caso, 17 entre 4, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. Y acá vamos a utilizar otra propiedad que es bien importante. Diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿a qué es igual? Ya lo había mencionado anteriormente. Eso se llama diferencia de cuadrado. A más B por A menos B. Correcto. Gracias. A más B, ¿sí?
multiplicado por A menos B. ¿Sí? Y acá tenemos eso. Pero alguien me puede decir, pero es que mire, licenciado, el 17 cuarto no lo veo elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos para que aparezca ese cuadrado? ¿Se acuerdan cuando tenemos esto? Raíz de x multiplicado por raíz de x. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual? Raíz de x por raíz de x, ¿a qué es igual? Ok, es lo mismo, ¿quién? La raíz de, por ejemplo, de x al cuadrado. O lo que es lo mismo, ¿sí? Que yo tenga la raíz de x y todo esto elevado al cuadrado. Siempre en los reales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo me queda? Si yo lo quiero ver como raíz. Voy a borrar esta parte. Esta diferencia de cuadrado la vamos a utilizar. Espero que la hayan anotado por ahí. Y si no, pues en el material lo pueden buscar. ¿Sí? Es decir, yo puedo escribir esto como ¿quién? X más 3 medios sobre 2 menos, y todo esto elevado al cuadrado, yo esto lo puedo escribir como la raíz de 17 entre 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Porque es lo mismo, ¿sí? Raíz de 17 entre 4 por raíz de 17 entre 4 pues me va a dar ¿quién? 17 entre 4. Y aquí estamos utilizando ¿quién? Diferencia de cuadrados al cuadrado menos b al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A más b o al revés. ¿Sí? A menos b. ¿Sí? Esta es la diferencia de cuadrado. Diferencia significa resta de cuadrado. ¿Quiénes son los cuadrados? A al cuadrado y b al cuadrado. Ahora vean cómo nos va a quedar utilizando la diferencia de cuadrados. ¿Quién es mi a en este caso en el ejemplo que tenemos? ¿Quién es mi a? ¿A qué equivale a según o utilizando lo que es la diferencia de cuadrado? X más 3 medios al cuadrado. Solo a. Cerquita de Jefferson, pero solo a. X más 3 medios. Correcto. ¿Quién es b? Raíz de 17 cuartos. Correcto. Entonces, esto tengo ahorita, ¿sí? Y factorizado me va a quedar de esta manera. No importa el orden, ¿sí? Porque recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Sí?
A, en este caso A, que es X más 3 medios, más raíz de 17 entre 4, multiplicado por A menos la raíz de 17 entre 4. Y esto ya queda factorizado. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que se vea un poquito. Y acá no, esto sí está bien. Vamos a borrar esto para que se vea un poquito. Ok. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces vamos a ver este siguiente ejemplo parecido a este. ¿Sí? Ok, trabaja en este. Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Trabaja en este un momentito, por favor. No sé si tienen a mano ahí un cuadernito, ahí, no sé, para que trabajen ese. Y le pongo la lámina anterior para que se vayan guiando. Sí, no sé si tienen un cuadernito por ahí, no sé si me pueden confirmar. O lo pueden ir a traer. Sí, aquí lo anoto. Ok, factorizar x al cuadrado más 5x menos 2. Cuando ya lo hayan copiado, les pongo la lámina anterior para que se puedan guiar. No sé si lo puedo pasar a la lámina anterior para que se vayan guiando. No sé si ya lo copiaron. Pues por mí sí. ¿Y Natalie? Sí, también. Ok, solo para que veamos. Ok, ahí está el ejemplo para que ustedes se puedan guiar. Bien.
Ok, me avisan cuando ya hayan terminado, por favor. ¿Cómo vamos? Ya casi. Ok, perfecto. Ya está. Ok, ¿cómo le quedó la respuesta? Me quedó entre paréntesis x más 5 medios más raíz de 17 cuartos por entre paréntesis x más 5 medios menos 17 raíz de 4. Ok, cerquita, cerquita. ¿Por qué te dio raíz de 17 entre 4? Como decía, dividir, como en el ejemplo, Ajá, dividíamos el 3 entre 2, así lo hice aquí, 5 entre 2 y multiplicado al cuadrado. Eso me es dio 25 cuartos. 25 cuartos más 2, ¿cuánto te dio eso? Más 2. ¿Sí? Lo hice menos 2, creo yo. Cuando sacas factor común te queda positivo lo de adentro. Cuando sacas el menos, perdón, Ah, bueno. te quedaría 25 entre 4 más 2. Te dio lo demás, está bien. Solo el 10 raíz 17 cuartos es que
Entonces sería raíz de 33 cuartos. Correcto, así es. Te quedaría entonces x más 5 medios más raíz de 33 sobre 4. Pero ahí se puede simplificar utilizando la raíz de las propiedades de las raíces, ¿verdad? Porque raíz de 4 te quedaría 2. Se puede seguir así como sumar esos dos números, tanto el número fraccionario como el número racional. Irracional, perdón, porque es una raíz. Pero hasta ahí puede quedar. Es como que pudieras, digamos, en el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Poder simplificar, pero eso es de más, ¿verdad? Esta parte. Como se sabe que la raíz de A dividido entre B, esto es igual a ¿quién? A la raíz de A sobre la raíz de B, ¿sí? Pero la raíz de B en este caso es 4, es una raíz exacta, raíz de 4 es 2. Pero ahí así puede quedar. Natalie, no sé cómo estamos. Natalie. Entonces, la respuesta, ¿cómo era? ¿Me lo puede decir Jefferson? Le quedó X más 5 medio, ¿verdad? X, ajá, Más raíz de, bueno, lo vamos a poner así en solo, la raíz. Raíz de 33 entre 33 cuartos. cuarto. Y el otro sería X más 5 medios menos la raíz cuadrada de 33 cuartos, ¿sí? Solo vamos a poner la respuesta. Sí, Natalie, así es la respuesta. Esta es la respuesta. Si no lo terminó, pues copie la respuesta y para que usted sepa, digamos, cuál es la respuesta correcta para que pueda llegar, ¿sí? No sé, Natalie, si está por ahí. Ya la... Ok, perfecto. Hoy vamos a ver, vean cómo hemos, digamos, también podemos utilizar la fórmula general también, que es la más como tradicional o la más clásica para poder resolver esto, ¿verdad? Estas ecuaciones. Pero también es bien importante saber otros métodos porque se facilita saber también, ¿verdad? Qué otra forma para poder resolver más rápido un ejercicio. Bien, hoy vamos a ver la parte de expresiones racionales, que es decir, expresiones racionales es que tenemos expresiones en el numerador como en el denominador. Una de las aplicaciones de la factorización es que permiten simplificar. Esto es bien importante, ¿sí? Permiten simplificar y analizar operaciones entre expresiones algebraicas. Por eso es bien importante lo que hemos estado viendo anteriormente, porque se nos facilita en el sentido de que podemos factorizar el numerador o el denominador para poder simplificar, ¿sí? En donde aparecen involucrados ¿quién? Los polinomios, que es lo que definimos en unas tutorías anteriores, y cuya simplificación requiere de la factorización como un mecanismo de identificación de factores comunes. Es decir, que en este caso vamos a tener expresiones racionales que se puedan simplificar y aparte que se puedan simplificar, ¿sí? Aparte que se puedan simplificar,
Es decir, saber cómo factorizar para de luego poder cancelar. Y eso nos permite simplificar. Veamos en la aritmética cómo opera. Tenemos simplificar ¿quién? ¿Cuál sería la factorización de esta expresión racional? En este caso el numerador. ¿Cómo nos quedaría, cómo nos quedaría factorizado el numerador? ¿Cómo es el coeficiente principal? En este caso es 1. ¿Cómo nos quedaría el numerador como ya factorizado? Dos números que multiplicados me den 6 y que al sumarlo me den -1. Vamos a simplificar esta expresión. ¿Cómo me queda el numerador de esta expresión racional que tiene un numerador y un denominador? En el numerador que tenemos un polinomio o un trinomio, pero ¿cómo podemos factorizar? ¿Cómo nos quedaría factorizado el numerador? Dos números que multiplicados me den -6, que al multiplicarlo me den -6 y que al sumarlo me den -1. ¿Cuáles serían estos? 2 y -3. 2 y -3, correcto. Y en el denominador, x al cuadrado menos 7x más 12, ¿cuál sería? Dos números que multiplicados me den 12, que al sumarlo me den -7. -3 y -4. Correcto, ¿sí? Entonces, lo primer objetivo es simplificar el numerador y denominador. Si no se puede el numerador, entonces vemos el denominador si lo podemos simplificar, ¿sí? En este caso tenemos esto. Factorizado y cancelar los términos que son iguales, ¿sí? Como decía, nos queda x menos 3 la factorización más x entre paréntesis x más 2. Y la factorización del denominador sería x menos 4 y x menos 3. Ah, pero ¿quién voy a cancelar? Los que son iguales. En este caso, x menos 3 y x menos 3. Y al final, ¿quién me queda? X más 2 sobre x menos 4. Ya esto ya no se puede simplificar, ¿sí? Ya queda simplificado. Y ese es el objetivo de las expresiones racionales. Tener una expresión racional y poderlo simplificar ¿cómo? Utilizando operaciones algebraicas que involucran la factorización para poder simplificar estas expresiones racionales. Pero para poder simplificar, ¿cómo tiene que ser x? X tiene que ser distinto de 3. Esto es bien importante que ustedes lo sepan. Y alguien me podría preguntar, pero mi licenciado, ¿y eso por qué? Porque si x vale 3, acá en el denominador voy a tener 3 menos 3 y eso me va a dar 0. 0 por algo distinto me va a dar 0. Entonces en el denominador me va a quedar 0. Y en el denominador no puede, ¿quién? No puede estar el 0 en el denominador. ¿Por qué? Porque se indefine. Ustedes en la calculadora 5 entre 0 no lo pueden, les va a salir error. ¿Sí? Entonces siempre hay que poner la simplificación y ver que se puede simplificar, pero si x es distinto de 3. Porque si x es igual a 3 no se va a poder simplificar, porque se indefine. ¿Sí? Y acá x tiene que ser como distinto de 4. ¿Sí? Esas son como las restricciones cuando creo que vamos a ver funciones. Cuando damos las funciones nos vamos a dar cuenta cómo funciona esa parte de la indefinición en el denominador. ¿Sí? ¿Preguntas? Por eso hemos factorizado. ¿Por qué? Para poder simplificar expresiones racionales.
¿Sí? Ok, vamos a continuar. Expresiones. ¿Quién puedo sacarle factor común de esa resta de fracciones racionales? ¿Quién puedo factorizar? ¿Cómo puedo simplificar? Si yo les pregunto cómo nos queda factorizado esto, tenemos que ver quiénes podemos factorizar. ¿Este se puede factorizar? No, este ya está factorizado. El numerador no se puede factorizar. El x más 4 no se puede factorizar. ¿Cuánto nos queda el x al cuadrado más 8x más 16 factorizado? ¿Cómo nos queda? X al cuadrado más 8x más 16, ¿cómo nos quedaría factorizado? Dos números que multiplicados me den 16 y sumados me den 8. ¿Cómo me quedaría? Jefferson, ¿cómo me quedaría el denominador factorizado? Hola, disculpa, estaba trayendo algo. Ah, Ya ok, lo... no. ¿Cómo nos queda el denominador, Espera, la espera. factorización? En el denominador, x Quiero más ver, 8x más 16. sería X y ahí sería más 4 al cuadrado. Correcto. Eso quedaría. Es bien importante, ¿sí? Porque ahora se nos complica un poco. Esto va a ser igual a quién, como dice eh, Jefferson, x más 4, ¿sí? Todo esto dividido entre quién? Entre x más, ¿qué? Entre x más 4. Y todo esto elevado al, ¿quién? Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Menos x más 6. Todo esto dividido entre 3, x más multiplicado por x más 4. ¿Sí? ¿Qué puedo cancelar ahí? Puedo cancelar un x más 4 y un x más 4, ¿sí? Siempre y cuando x sea diferente de menos 4. Entonces me queda 1 sobre ¿quién? Sobre x más 4, ¿sí? Menos x más 6 sobre 3x más, entre paréntesis, x más 4, todo esto elevado al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo hacer las operaciones, hacer la resta de esas dos fracciones?
que en este caso son expresiones algebraicas. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo en el denominador? X más 4 tenemos por un lado y tenemos por el otro lado 3x más 4 elevado al cuadrado. Para obtener el mínimo común múltiplo, si ustedes ven, cuando hacíamos, por ejemplo, teníamos 1 entre 4, por ejemplo, más 3 entre 2, ¿sí? ¿Quién sería el mínimo común múltiplo de esta expresión? ¿Quién es el MCM de 4 y 2 en el denominador? El mínimo común múltiplo de 4 y de 2 en esa parte que tenemos arriba, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Del denominador 4 y el otro denominador de la otra fracción, que en este caso es 2. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el menor que contiene a todo lo que está en el denominador. Es decir, el mayor es el menor, pero a la vez es el mayor que los contiene a todos. ¿Sí? Es como que fuera una cota superior. Si ustedes ven, el MCM de 4 y 2, ¿quién es? Sacábamos mitad, ¿se acuerdan? Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 4, 2, perdón, mitad de 2, 1. ¿Sí? Entonces me queda 4. 4 entre 4, 1. 1 por 1, 1. 4 entre 2, 2. 2 por 3, 6. ¿Sí? En este caso me queda 7 cuartos. ¿Sí? El 4, este mínimo común múltiplo contiene al 2 y contiene también al 4 por ser iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea fundamental en este caso? El menor que los contiene a todos. ¿Sí? X más 4 es un factor de X más 4 elevado al cuadrado. Pero ¿quién es mayor? Este que está acá, bueno, voy a borrar. Este que está acá, cambiar de color. Este que está, este es el que tengo, este como que fuera mi 2 y este como que fuera ¿quién? Mi 4. ¿Sí? El 3 es como un factor, pero es un factor como primo, que no tiene nada que ver con los demás. ¿Sí? Pero que sí va a ir, que sí se va a incluir, porque como no tiene nada, entonces se coloca el 3 en este caso. Pero acá entre x, entre x más 4 y x más 4 elevado al cuadrado, ¿quién es el menor que los contiene a ambos? ¿Sí? ¿Quién es el menor pero que los contiene a ambos? Es como una, ¿cómo lo dice? Cuando dice mínimo común múltiplo es el menor pero que los contiene a todos. Los denominadores. ¿Cuál sería después? 3. ¿Y quién sería el otro? X más 4. ¿Sí? X más 4 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Es como que en el ejemplo este fuera, lo que está en rojo fuera mi 4 y este lo que está en X más 4 fuera mi 2. El 4 contiene a 2 porque el 4 lo puedo escribir como 2 elevado al 2 por 2 o 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces por eso es el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones 3x más 4 elevado al cuadrado. Esa es la idea. Se coloca el mayor, el menor que los contiene a todos. ¿Sí? Disculpe, licenciado. ¿Y por qué no podría ser x más 4 entonces? Porque ya no tomaría el x más 4 elevado al cuadrado. Vaya, ¿quién es mayor?
¿X más 4 o X más 4 elevado al cuadrado? ¿Quién cree que es mayor de ellos dos? X más 4 elevado al cuadrado. Correcto. Por ese caso, el 4 contiene al 2 como sus factores. El X más 4 al cuadrado contiene a X más 4 como un factor. Por eso es el menor, pero que los contiene a todos. ¿Sí? Es como una, ¿cómo lo puedo decir? Como una... cuando uno está, bueno, en la escuela les enseña, mire, saque el mínimo como un múltiplo, pero no les explican de dónde viene ese fondo mínimo. Y se llama mínimo porque los contiene a todos. Es el menor que los contiene a todos. Por ejemplo, otro que lo puede contener puede ser X, otro que los contiene, pero no es el menor, les voy a poner el ejemplo. X más 4 elevado a la ¿quién? A la quinta los contiene a X más 4 al cuadrado y X más 4 los contiene también. Porque se puede poner como factores de estos dos. Pero este no es menor. Y yo ando buscando el menor que los contiene a todos. Este los contiene a todos, pero no es el menor. Porque este X más 4 elevado a la quinta lo puedo escribir como X más 4 elevado al cuadrado por X más 4 por X más 4 elevado al cuadrado. Perdón, X al cuadrado elevado a las 4. Es el menor, pero los contiene a todos. Yo ando buscando el menor que los contiene a todos. Por ejemplo, el 4 contiene al 2, el 8 contiene al 4, el 8 contiene al 4 y contiene al 2, pero el 8 no es el menor que los contiene a todos. En este caso yo voy buscando quién es el menor que los contiene a los dos. Por eso que 4 es el menor que los contiene a ambos, al 4 y al 2. En este caso 3x más 4 elevado al cuadrado los contiene a ambos. Los contiene a ambos. No sé si me voy a explicar. Es que ahí es donde me confundo, porque entonces digo, para escribir X más 4 al cuadrado, podríamos tomar X más 4 y elevarlo al cuadrado también. Y ahí es donde me confundo, ¿no? Ok, vamos a hacer uno. Vamos a que va. Va. X más 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Eso yo lo puedo poner como X más 4, ¿sí? Multiplicado por X más 4, ¿sí? Entonces, el X más 4, el X más 4 elevado al cuadrado contiene a X más 4. Y yo voy buscando el menor, pero que los contiene a todos. O sea, es que es que, ¿cómo que lo puedo decir? El mayor, pero es el mínimo. O sea, hay muchos mayores, pero yo busco el mínimo que los contiene a ambos. Y este los tiene a ambos. 3x más 4 elevado al cuadrado lo tiene acá. El x más 4 está acá como un factor de x más 4 al cuadrado. ¿Sí? Por eso les decía, el 4 lo puedo escribir como, con el ejemplo de arriba, lo puedo escribir como 2 multiplicado por 2. Por ejemplo, en bachillerato les enseñaba, encuentren, o en la escuela, encuentren el mínimo, el MCM, no sé si se acuerdan. Bueno, el MCM se escribe con minúscula y el máximo como un divisor se escribe con mayúscula. El MCM. El MCM de 4 y 2, veamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. El 1 solo lo bajo. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿quién es? 4, decíamos. Es el que los contiene a ambos de las dos fracciones. Ese es el mínimo común múltiplo. No es solo por decir, es que miren, el mínimo común múltiplo es eso. No, ¿por qué es mínimo común múltiplo? Yo puedo tener acá 8. 8 lo puedo escribir como ¿quién? Como 4 por 2. El 8 contiene al 4 y contiene al 2. El 8 es uno de los que contiene a 4 y a 2, pero no es el menor. El menor es 4, quien contiene al mismo 4 y contiene al mismo 2, como factor.
Por ejemplo, si yo les digo el mínimo común múltiplo de 3 y 2 son primos, 3 y 2 son primos, entonces no tienen nada en común. Por lo tanto, de un solo ya sé que el MCM es 6, porque 6 contiene al 3 y contiene al 2. ¿Por qué? Porque 6 se puede escribir de la forma como 3 por 2. Y es el menor que los contiene a ambos, al 3 y al 2. No sé si captan la idea. Sí, ya entendí. Sí, es que como les decía, esa es la definición del mínimo común múltiplo. Es el menor, pero que los contiene a todos. Entonces, si yo pongo x más 4 como mínimo común múltiplo, este x más 4 no contiene a x más 4 elevado al cuadrado. Es como que dijera, 2 lo puedo escribir como factor de 4 por algo. No, ¿verdad? No puedo porque 4 es mayor que 2, pero 4 sí lo puedo poner como factor de 2. El x más 4 al cuadrado lo puedo escribir como factor de x más 4 por x más 4. Por eso el mayor es el que tiene el mayor exponente. Pero si tienen algo en común, si no tienen algo en común va a pasar esto, lo de 3 y 2. 3 tiene tercera, pero 2 no tiene tercera, pero tiene mitad. 3 tiene tercera, pero no tiene mitad. Entonces el producto es el mínimo común múltiplo. Entonces, voy a borrar acá. ¿Sí? Entonces ese es el mínimo común, ese es el mínimo común múltiplo. El que contiene a todos del denominador. Si no contiene uno, no, ya tenemos problemas. Por ejemplo, yo les puedo, bueno, ya vamos a ver el otro ejemplo, no sé cómo estamos con el tiempo, bueno, el tiempo pasa rápido, quiero ver. Ya poco tiempo nos queda, estos minutos que quedan rápido pasan. Por casualidad yo tuviera x menos 2 acá, o x menos 2 multiplicado por x más 4, entonces el x más 2 tiene que ir acá. Porque no tiene nada en común con este otro. El 3 no tiene nada en común con x más 4, por eso está acá multiplicado. Ahora decimos 3x al cuadrado entre x más 4, ¿qué me queda? Al dividir 3x más 4 al cuadrado, al dividirlo entre x más 4, ¿cuánto me queda ahí? Más 4, perdón. ¿Sí? Este se cancela. ¿Y qué me queda? Entonces igual a 3x más 4, ¿sí? 3x más 4. Y este lo multiplico ahora, resultado lo multiplico con 1. Pero ahí me queda el mismo resultado. 3x más 4, ¿sí? Ahora, 3x más 4 3 multiplicado entre paréntesis x más 4 elevado al cuadrado entre 3x más 4 elevado al cuadrado, eso me da 1. 1 por x más 6, esto me da menos entre paréntesis, porque hay un menos ahí, hay que tener mucho cuidado, x más 6. ¿Sí? Ahora borramos lo anterior. Voy a borrar esto. Y acá borro esto. Oh, ahí no sé qué borré algo. ¿Sí? Ahora resuelvo el proceso que está en la parte del denominador, que sería 3x, me quedaría 3x más 12 menos x menos 6 y abajo 3x más 4. ¿Sí? Y acá 3x, lo que tienen el mismo, yo puedo simplificar los coeficientes si tenemos la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, acá tenemos 3x menos x, eso me quedaría 2x. 12 menos 6, esto me quedaría más, ¿quién? Más 6.
dividido entre 3 multiplicado por x más 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ah, pero en este caso esto va a ser igual. Puedo sacar factor común del numerador. ¿Quién? 2. 2 multiplicado por x más 3 dividido entre 3, todo esto multiplicado por x más 4, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. Y esto ya no se puede simplificar. Es decir, de que todo esto que tenía acá, todo este, por decirlo así, toda esta presión expandida, al simplificarla me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces el detalle principal está quién es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Yo siento que ahí está el problema. No sé si hay alguna pregunta. No. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir problemas de esto, ¿verdad? Creo que en la tarea no me acuerdo, solo medio lo he visto. Creo que sí tiene racionalización, sí tiene, que eso es lo que vimos. Ok, entonces rapidito vamos a dar la idea del siguiente ejercicio, ¿sí? Entonces vean cómo tenemos una expresión grande y cómo al simplificarlo, cómo nos queda, ¿sí? Ahora tenemos otra expresión mucho más grande, ¿sí? Rapidito, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos queda el denominador factorizado? De esta expresión, ¿cómo nos queda el denominador? En este caso, ¿sí? X menos 2 al cuadrado. Correcto. X más 9 sobre X sobre X menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos X más 6. Y abajo, ¿cómo nos quedaría? De esta otra expresión, de esta otra. ¿Cómo me quedaría simplificado? ¿Cómo nos quedaría la simplificación de x al cuadrado menos 4? Que esto se puede escribir como x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué propiedades podemos utilizar acá? ¿Qué propiedades para factorizar esa parte? ¿Qué podemos utilizar? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, correcto. Por eso lo hemos mencionado anteriormente. Entonces esto nos va a quedar, esto va a ser igual a x, en este caso a x menos 2 multiplicado por x más 2. O de la otra forma, ¿verdad? X más 2 por x menos 2, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces nos queda acá abajo x menos 2 multiplicado por x más 2. Más 1 sobre x más 2. Ahora les pregunto, ¿quién es el mínimo común múltiplo de esas tres fracciones? Perdón, aquí me faltó algo, el multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Quién sería el MCM de esas tres expresiones? X menos 2 al cuadrado. Sí.
Solamente eso. Que los contiene a todos. Que lo puedo poner como factor de los demás. Solo x menos 2 hay en el denominador. ¿Quién sería el MCM? Es el mayor, es el menor que los contiene a los 3 denominadores de las fracciones. Ya dijo, es cierto, está x menos 2, pero no solo eso, porque hay otras cosas en el denominador. ¿Qué faltaría, Jefferson? Entonces también se podría poner la multiplicación de 2 por x menos 2 por x más 2. Sí, pero x más 2 ya lo contiene x menos 2 al cuadrado. ¿Faltaría quién? 2 por x menos 2 al cuadrado. ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría, Jefferson? ¿Faltaría quién? X más 2, ¿sí? Sería 2 por x menos 2 al cuadrado por x más 2. Eso sería el mínimo común múltiplo. ¿Contiene el 2? Sí. ¿Contiene el x menos 2? Sí. ¿Contiene x más 2? Sí. ¿Lo contiene el máximo? Sí, aquí está x menos 2 al cuadrado. X más 2, sí, aquí está. Y ese sería el mínimo común múltiplo del denominador. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría como, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿quién? A 2 por x menos 2 elevado al cuadrado multiplicado por x más 2. Ahora, este denominador lo dividimos entre esto. ¿Quién sobrevive? Al dividir 2 multiplicado por x menos 2 al cuadrado multiplicado por x más 2, ¿quién sobrevive? Al dividir todo esto entre esto, se me cancela el x menos 2 al cuadrado. ¿Quién sobrevive? 2 multiplicado por x más 2. Entonces me queda acá x más 9 multiplicado por 2, ¿sí? Por x más 2, ¿sí? Menos, ¿sí? Este que está acá, el mínimo común múltiplo dividido entre 2x menos 2 por x más 2, ¿quién sobrevive? X más 6 multiplicado por ¿quién? Por x menos 2, porque sobrevive un x menos 2, ¿sí? Ahora, este dividido entre este, ¿quién sobrevive? Más 2 por x menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Y ahora, ¿qué falta? Multiplicar, ¿sí? Al multiplicar todo esto y al multiplicar todo esto, ¿qué nos queda? El 2 por x nos va a quedar 2x más 4, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar x más 9 por 2x más
4. ¿Sí? ¿Sí? Menos, estoy en la parte del numerador, menos, menos, x por x al cuadrado, entre paréntesis, x al cuadrado, x por 2x más 6x me quedaría más 4x, ¿sí? Menos 6 por 2, 12, ¿sí? Más, ¿sí? Acá tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que eso es igual a ¿quién? A x al cuadrado menos 4 x más 4. ¿Sí? Y todo esto dividido entre 2 por x menos 2 elevado al cuadrado. Y todo esto multiplicado por x más 2. De ahí solo es de simplificar la parte del, la parte del numerador. Si ponemos acá x por 2x me va a quedar 2x al cuadrado. X por 4 más 4x. ¿Sí? 9 por 2, 18 más 18x. Acá solo resto menos x al cuadrado menos 4x más 12. ¿Por qué? Porque menos por menos da más, entonces nos queda 12. Más 2x al cuadrado menos 8x más 8. Y ahora comenzamos en la parte del numerador. Voy a hacer un cuadrito acá para no pasarme a otra hoja. ¿Cuánto nos queda? Vamos a ver quiénes son los que tienen en común en este caso, perdón. Este 2x al cuadrado menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. Al sumar los coeficientes me queda 4 menos 1, me queda 3 elevado a la x al cuadrado en el numerador. Ahora veamos lo que tiene las variables x. Acá 18x más 4x, bueno, este menos 4x lo puedo eliminar con este, ¿verdad? 4x menos 4x es 0. Entonces solo me queda 18x. 18x menos 8x me queda más 10x. Aquí sería más 10x, sí, creo, espero. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisarlo siempre porque a veces fácilmente uno puede cometer errores, ¿sí? Siempre es bueno revisarlo. Ahora vamos con la parte. Aquí me faltó algo que no lo hice. Fue el 9 por 4, que es 36. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner más 36. De último lo vamos a poner. No importa la suma porque es conmutativo. ¿Sí? Entonces vamos a decir 12 más 36 serían 48. Más 8, 56. Más 56. ¿Sí? Y todo esto dividido en el denominador. ¿Quién es el denominador? El mínimo común múltiplo. 2 multiplicado por 2x menos 2 al cuadrado por x más 2. Y esa es la simplificación de todo lo que teníamos antes. Aquí solo estaba jugando con el numerador, ¿verdad? En esta parte de acá. ¿Sí? Lo voy a subrayar. Está jugando solo en la parte del numerador, porque el denominador ya no iba a hacer ninguna modificación. ¿Sí?
Y esta sería lo que es la respuesta. ¿Sí? Esto sería lo que es la respuesta. De todo esto, por eso dice simplificar. ¿Sí? Entonces creo que donde hay que tener mucho cuidado, hacer un análisis es con respecto al ¿quién? Con respecto al mínimo común múltiplo, ¿verdad? No sé si se comprende el mínimo común múltiplo, porque además ya es un proceso más algebraico, pero para encontrar el mínimo común múltiplo, ¿se entiende la idea o vemos otro ejemplo? No sé. O ya se comprende, no sé, los demás. Pues ya más o menos les entendí. Ok, Natalie. Sí, un poco. Ok, vamos a ver una cosa para que quede claro. Vamos a ver, voy a minimizar acá. Vamos a ver, esta, la parte de la factorización, hay otro ejemplo para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo donde ustedes este se llama factorización en la plataforma en la unidad número 2. ¿Sí? Está este otro ejemplo explicado. Ahí ustedes pueden supervisar cómo pueden sacar el mínimo común múltiplo. Y aquí hay varios ejercicios donde ustedes se pueden dar gusto en poderlos resolver. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio. Aquí hay infinidad de ejercicios donde ustedes pueden practicar. Esto está un poquito más complejo, ¿verdad? Así como ese está un poquito más complejo, pero nada que ver. ¿Sí? En la factorización, por favor, necesito que revisen eso. ¿Sí? Ese documento. Bien, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Ok. Quiero ver. Bien. Entonces, no he podido, dice Natalie. Ok. Pero ahí les puse la respuesta, ¿verdad? Para que se puedan guiar. Bien, nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. Gracias por haber estado en esta tutoría. Por favor, siempre estudien los materiales que están ahí. Vean los ejemplos que están ahí. Entre más se practica, mucho que mejor. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Feliz día a todos. Gracias. Muchas Adiós. gracias, feliz día. Bueno, gracias igualmente.